técnicos y productores que nos acompañan el día de hoy. Igual a los que nos sintonizan a través de nuestras redes sociales como Facebook e Instagram, YouTube. Agradecería por favor de su total atención para esta videoconferencia. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Orlando Moya, quien nos estará presentando el establecimiento de pastos de corte y pastoreo para la intensificación de la ganadería bovina. Al final estaremos haciendo el espacio de preguntas y respuestas. Igual quisiéramos que los técnicos nos enviaran la información de cuántos hombres y mujeres presenciales tenemos y en el lugar exacto donde están conectados. Adelante, ingeniero, lo escuchamos. Muy buenas tardes, productores, productoras, técnicos. Hoy vamos a tratar de darles algunas recomendaciones particulares para la producción de pastos de corte y pastoreo. En ese sentido, vamos a ver primero lo que es la parte de pastos de corte. Entonces, ustedes saben de que la base fundamental para la alimentación de los rumiantes, en este caso los bovinos, son los pastos de corte y pastoreo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que hacer una buena elección cuando vamos a establecer, en este caso, pastos de corte. Si nosotros contamos con una picadora, entonces nosotros perfectamente podemos establecer pastos como el Camerún, el King Gras, el CT115, el mar alfalfa, la caña japonesa, la caña de azúcar, la caña Pinder y Santa Lucía. Entonces, para el establecimiento de estos pastos, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver primeramente lo que es el suelo. O sea, desde el punto de vista práctico debemos de saber que los suelos son el sostén de estas plantas y es donde ellas van a encontrar todos los nutrientes necesarios para que puedan tener, digamos, la suficiente cantidad de proteína, energía que le van a suministrar a los bovinos. Entonces, igualmente, pues los bovinos van a encontrar ahí pues, la cantidad de proteína que ellos requieren para su mantenimiento, para su desarrollo y para su producción, según la categoría animal que se esté trabajando. Entonces nosotros podemos ver, ¿verdad? Que por ejemplo tenemos pastos como el Camerún, ¿verdad? Con un buen desarrollo, con una buena cantidad de rebrote. Lo importante de estas plantas, ¿verdad? Es que nos dan una gran cantidad de biomasa. Y además, proteína, digamos, casi no esperamos en ellos, porque lo más que ellos pueden alcanzar son 7, 8 o 9% de proteína según la fertilización que nosotros hagamos. En ese sentido, lo importante acá es que estos pastos de corte nos pueden garantizar hasta 5 cortes en el año si nosotros contamos con riego. Si nosotros no contamos con riego, pues esperamos poder sacar al menos 3 cortes en el año. Entonces, eso nos puede servir no solamente para dar la alimentación de los animales, sino que también puede servir para que nosotros podamos almacenar suficiente alimento para la época de verano. Entonces, acá cuando nosotros vamos a establecer los pastos, ¿verdad? Y ya iniciando desde el establecimiento, pues nosotros podemos ver que si nosotros hacemos un estudio de suelo, entonces nosotros podemos ver, hacer un análisis del suelo, un análisis de laboratorio, que no es muy caro, ¿verdad? Pero que sí nos va a dar las pautas para que nosotros sepamos qué calidad de suelo es la que contamos nosotros. Entonces, de esa manera podemos nosotros poder decidir qué tipo de pasto vamos a poner. Porque también no solamente podemos poner pastos de corte, sino que también tenemos que poner bancos de proteína, ¿verdad? En este caso podemos poner cratilia,
podemos poner nacedero, marango, todas esas especies que son altas en proteína. En el caso del marango puede llegar a tener hasta 26% de proteína. Y así sucesivamente las otras leguminosas, ¿verdad? Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a hacer un análisis de suelo, saber cómo vamos a hacer ese análisis de suelo, cuál es el área que nosotros vamos a mandar al laboratorio, cuántas muestras vamos a mandar al laboratorio, ¿verdad? Y cómo sacar cada una de las muestras. Una vez que nosotros tenemos los resultados, entonces nosotros pasamos a la siguiente etapa, que es la preparación de suelo. Entonces nosotros debemos de preparar el suelo para pastos de corte, igual que preparamos los suelos para maíz o para granos básicos, ¿verdad? Entonces debemos estar claros de que la producción de pastos de corte merece una atención muy especializada, porque no podemos ya a estas alturas poner los pastos, digamos, en zonas marginales, donde prácticamente no nos produce nada, sino que debemos de darle, digamos, la importancia que estos pastos merecen, para que así tengamos alto rendimiento. En ese sentido, por ejemplo, si sembramos CT115 o maralfalfa o kinggrass, entonces nosotros vamos a establecer un pase de arado y un pase de grada, y después la raya de siembra. Generalmente, si no contamos con cómo hacer, digamos, el arado o el gradeo, entonces tenemos que preparar el suelo con azadón, ¿verdad? Entonces hacemos los surcos, ¿verdad? Donde vamos a sembrar los pastos, tenemos que escoger la semilla, ¿verdad? La semilla tiene que ser una semilla madura, ya de 5 o 6 meses, y que ésta tenga, digamos, nudos definidos. En este caso, nosotros lo que hacemos es que cortamos esquejes de una vara de caña, cortamos esquejes y dejamos 3 nudos por cada esqueje, de tal manera que cuando nosotros lo establecemos en el surco, entonces nosotros podemos perfectamente alinear, digamos, estos surcos. Ahora, en cuanto a la fertilización, nosotros podemos aplicar 2 quintales de 1846-0 para el arranque de estos pastos. O sea, este 1846-0 lo aplicamos al fondo del surco, de tal manera que ustedes saben que nos va a ayudar al desarrollo de la raíz. Una vez que nosotros podamos conseguir el desarrollo de la raíz, entonces es que nosotros vamos a ver los beneficios que nos trae. Por ese motivo es que nosotros debemos preparar bien el suelo, es decir, que nos quede prácticamente bien mullido el suelo de unos 20 a 25 centímetros, porque es la parte donde se desarrolla la raíz. En el caso de que nosotros no tengamos para el fertilizante, podemos utilizar también el fertilizante orgánico, que no es más que hacer un compostaje o recoger el estiércol de ganado, dejarlo que se seque, dejarlo que madure, y luego, una vez que esté seco, lo aplicamos en el cultivo, ¿verdad? Eso es excelente. Entonces, en cuanto a pastos de corte, una vez que ya nosotros hemos hecho los surcos, ¿verdad? Ponemos la semilla. Ya saben que nosotros vamos a poner la semilla paralela, punta con punta, ¿verdad? De tal manera que sea continuo. Y eso nos va a permitir a nosotros tener un alto porcentaje de germinación. Alto porcentaje de germinación hablo cuando nosotros tenemos un 60%. No esperemos tener un 85% como en el caso del maíz o los granos básicos, sino que tenemos que tener por lo menos un 60%, ¿verdad? De tal manera que en 1 metro cuadrado nos puedan salir al menos unas 4 o unas 6 matas, ¿verdad? Para que el desarrollo de todos estos pastos pues nos den la proteína necesaria para la ganadería.
En este caso, una vez que tenemos nosotros ya el pasto en desarrollo, nosotros debemos hacer corte a los 65 días. A los 65 días, ¿por qué? Porque simple y sencillamente es el momento óptimo donde la cantidad de proteína que contienen los pastos es suficiente para aplicar la alimentación o el balanceo de raciones en estos animales. Ahora, si nosotros dejamos pasar más de los 90 días, de los 70, 90 días, y no cortamos el pasto, el problema es que la proteína va a disminuir. Si estaba en 8%, más bien va a tender a bajar. En el caso del maralfalfa, en el caso del quingrá, en el caso del camerún, ¿verdad? Va a tender a bajar porque lógicamente una vez que ya él ya llegó a su punto, ¿verdad? Lo que hace es que se aumenta la cantidad de lignina en el pasto. Eso significa que al aumentar la cantidad de lignina, recordemos que los rumiantes, ¿verdad? A nivel del rumen, ¿verdad? Ellos trabajan una gran cantidad de microorganismos que están en la flora microbiana y que son los encargados de doblar estas proteínas de cadena larga. Entonces lo que hacen es tratar de hacer cadenas más cortas para que puedan ser asimilables por el animal. En el caso de que haya más lignina, eso significa que ya los microorganismos no van a poder doblar esos nutrientes y van a pasar, digamos, a formar parte del estiércol que sale por el ano en el animal. Entonces, desde ese punto de vista, recomendamos que el corte se haga cada 65 días, ¿verdad? Y así podemos obtener, como les decía yo, en caso de que tengamos riego, 5 cortes al año. En caso de que no tengamos riego, podemos obtener 3 cortes al año. Entonces, una vez que ya nosotros hemos tenido, digamos, ya la preparación de suelo, ¿verdad? Ya hemos hecho la siembra, ya hemos hecho la fertilización. Recordemos que a los 15 días después de la siembra tenemos que aplicar urea, al menos 2 quintales por manzana. Esta aplicación de urea nos va a ayudar a que la planta pueda desarrollar más rápido y que podamos tener una buena cantidad de biomasa. Entonces, es así como nosotros vamos a obtener mejores rendimientos. El ancho del surco que nosotros vamos a hacer en el caso de pastos de corte es de 1 metro. Y la semilla, ¿verdad? O los esquejes se van a sembrar seguido, ¿verdad? Solamente tenemos que poner punta con punta, como decía, a todo lo largo del surco que nosotros tengamos. Lo importante aquí es que podamos nosotros guardar la distancia de 1 metro entre surcos y esperamos, ¿verdad?, tener altos rendimientos con esta forma de siembra. Normalmente nosotros necesitamos para sembrar una manzana de pasto, necesitamos aproximadamente 1.2 toneladas de semilla para la siembra de una manzana, ¿verdad? En el caso de caña de azúcar, por ejemplo, vamos a necesitar un poco más, ¿verdad? Porque lógicamente recordemos que la caña de azúcar tiene un alto peso, ¿verdad? Y ahí vamos a necesitar entre 7 a 10 toneladas, más o menos, por manzana. Nosotros podemos ver que cuando nosotros establecemos el corte, cuando vamos a cosechar el pasto, el corte no lo podemos hacer a ras de suelo, sino que se hace 20 a 30 centímetros a partir del suelo, de tal manera que esos 20 a 30 centímetros queden de reserva para que luego pueda volver otra vez a tirar los rebrotes correspondientes y que podamos tener más cantidad de pasto. Si nosotros lo hacemos a ras del suelo,
lo que estamos tratando es de que el pasto se seque, porque lógicamente no le vamos a dejar reserva y eso nos va a ocasionar un problema muy serio para la continuación del pasto. Ahora, el aporte en etapa de 15 días después de la siembra es muy importante, ¿verdad? Porque es ahí donde nosotros aplicamos, en el surco, aplicamos la urea, ¿verdad? Podemos aplicarla a un lado del surco y luego en el proceso de cultivado podemos nosotros estar tapando, digamos, lo que es el fertilizante para que no quede al aire libre. Entonces, de esa manera podemos tener, digamos, una buena fertilización. Igual podemos hacer con el estiércol de ganado cuando nosotros se lo aplicamos a estas plantas. En cuanto a la plaga de estos pastos, prácticamente lo único que existe, digamos, en el caso del CT115, el maralfalfa, el quingrá, es el salivazo, ¿verdad? Que nosotros conocemos. Pero eso realmente con un buen corte, nosotros podemos controlar la plaga. Entonces, por eso decía yo que cada 65 días, o sea, cada 2 meses, nosotros tenemos que estar haciendo un corte para que eso nos dé un buen rendimiento y no tengamos problemas de salivazo. Generalmente se da cuando hay demasiada humedad, pero ustedes saben de que en estos pastos durante el verano no tenemos problemas, pero durante el invierno con lluvias muy continuas sí podemos tener problemas si nosotros no cortamos el pasto cada 15 días. Lo que podemos hacer es que si nosotros no vamos a utilizar en ese momento pasto o tenemos suficiente cantidad, lo que podemos hacer es almacenarlo a través de ensilaje, ¿verdad? Podemos hacer silos y ese pasto se guarda para la época de verano, que ya algunos de ustedes tienen, digamos, algunas experiencias en ese sentido. Ahora vamos a ver lo que son los pastos de pastoreo. En el caso de pastos de pastoreo, nosotros recomendamos especies de bracharia como marandú, toledo, mulato, cobra, piatá, panicum, guinea, mombasa, Tanzania, Angleton, estrella, alemán, pará y paracaribe. Entonces, todos estos pastos, digamos, la mayoría de ellos, a excepción del mombasa, ¿verdad? Y algunos, pues, son rastreros. Es decir, de tal manera que aquí sí nosotros podemos conseguir, digamos, la semilla vegetativa. Entonces, siempre igual, nosotros tenemos que hacer una buena preparación de suelo para el establecimiento de estos pastos, sobre todo ahorita que comienzan o que van a arrancar la lluvia, una preparación de suelo, siempre haciendo los análisis de suelo. Paso fundamental sería hacer, digamos, la escogencia del terreno en primer lugar y en segundo lugar, cómo hacemos el análisis de los suelos. Entonces, estos análisis de los suelos, ¿verdad? Mandamos una muestra al laboratorio, recolectamos las muestras, ya sea en zigzag, ya sea en X, ¿verdad? Y una vez que tengamos la muestra, la mandamos al laboratorio y nos vamos a dar cuenta cuánto tenemos de pH, cuánto tenemos de materia orgánica, cuánto tenemos de nitrógeno, de fósforo, de potasio y minerales menores. Sería hacer un análisis rutinario, ¿verdad? Que no es muy caro. Una vez que nosotros tengamos el análisis de suelo, entonces procedemos a la preparación del suelo, siempre recordando de que el movimiento del suelo a través del arado, a través de la grada, que por lo menos pueda profundizar unos 20, 25 centímetros es excelente, porque recuerden que ahí es donde se va a desarrollar la raíz. Entre más desarrollo radicular nosotros podamos alcanzar, mejor va a ser la producción y mayor
va a ser la edad del pasto, ¿verdad? Que nosotros podemos conseguir. Es decir, estos pastos podemos tenerlos perfectamente por 12, 15 años y no vamos a tener problemas de renovación siempre y cuando le demos el manejo adecuado. Entonces, ¿cuál es el manejo que nosotros le vamos a dar? Bueno, primero, igual que el paso anterior, ¿verdad? Hacer los surcos o podemos sembrar también, es decir, con espeque. Podemos, acá en este caso, cuando es semilla vegetativa, ustedes saben que la semilla es pequeña, no podemos nosotros dejarla muy arriba ni muy tapada también, porque si nosotros dejamos muy tapado, lógicamente que la semilla se va a ahogar y no va a poder salir. Entonces tenemos que dejarla más o menos entre unos 2 y 3 centímetros del suelo, garantizando la germinación de esta semilla. En este caso de pasto de corte, acá sí podemos garantizar que por lo menos nos dé un 85% de germinación. Hay muchas especies también de estas que se pueden realizar la siembra por mata. Es decir, nosotros podemos agarrar, digamos, toda la guía de una mata, la ponemos en un surco y perfectamente puede ella germinar si está el pasto bien sazón, o sea, de 5, 6 o 7 meses. Entonces, pero generalmente, digamos, en muchos establecimientos se vende la semilla, donde nosotros la podemos adquirir. Siempre recomendamos, ¿verdad?, la aplicación de fertilizante y realizar los pastoreos, ¿verdad? Una vez que ya germinó el pasto, tenemos que esperar al menos 3 meses, porque recordemos que la vaca, en este caso, lo que hace es que ella arranca y corta el pasto. Entonces, si en este caso no está, digamos, bien anclado el pasto, lógicamente que la vaca se va a traer todo el pasto con la raíz y entonces ahí es donde vamos a comenzar a tener problemas con malezas, ¿verdad? Porque entre más nosotros tengamos cobertura de pasto, entonces vamos a tener menos maleza. Por lo tanto, nosotros debemos de garantizar alimentación en el caso de estos pastos y nosotros debemos de saber algo muy importante. Cuando nosotros vamos a meter, digamos, el ganado, tenemos que saber cuánto ganado nos va a soportar o qué carga animal va a soportar ese pasto. Tenemos que saber el área del pasto, el área del pasto o del potrero, y tenemos que saber qué cantidad de pasto vamos a tener en el potrero. ¿Cómo podemos saber qué cantidad de pasto vamos a tener en el potrero? Sencillo. Vamos a hacer un marco de 1 metro cuadrado con tubo PVC, con regla o con lo que nosotros podamos tener a mano. De tal manera que si nosotros tenemos dos manzanas, ¿verdad? Entonces nosotros podemos hacer, en cada manzana, podemos hacer 5 estaciones. Si cuando hablo de 5 estaciones, me refiero a que nosotros podemos tirar ese cuadrado, ¿verdad? O sea, nosotros hacemos un cuadrado con tubo PVC con 1 metro de ancho, 1 metro de largo, son 1 metro cuadrado. Entonces nosotros con ese cuadrado lo podemos tirar en el pasto y donde cayó, nosotros vamos a cortar el pasto, dejando 10 a 20 centímetros de altura del pasto, que es donde nosotros ya tenemos que buscar cómo sacar el ganado. Entonces, una vez que nosotros recogemos, ¿verdad?, la cobertura de pasto o lo que cosechamos en el metro cuadrado, esto lo repetimos 4 veces más, o sea, vamos a tener 5 muestras. Esas 5 muestras las vamos a pesar, pesamos las muestras, nos va a dar un total. Ese total lo vamos a dividir entre 5, porque fueron 5 muestras las que nosotros sacamos, y nos va a dar la cantidad de pasto que nosotros vamos a tener en ese potrero en 1 metro cuadrado. Luego, si nosotros tenemos una manzana o 1 hectárea, vamos a poner el caso de 1 hectárea. Si nosotros tenemos 1 hectárea,
Entonces, el resultado de ese metro cuadrado lo vamos a multiplicar por 10.000 metros cuadrados que tiene la hectárea. Y si no, pues lo multiplicamos por 7.054, que es lo que tiene una manzana. Y ahí nos vamos a dar cuenta la cantidad de pastos con que nosotros contamos. Entonces, luego sacamos la relación. Nosotros vamos a meter un ejemplo, 5 vacas. 5 vacas que pesan 400 kilos cada una. Como nosotros le vamos a dar pasto fresco, entonces el consumo de cada una de las vacas va a ser el 10% de su peso vivo, porque estamos dando pasto fresco. Recordemos que no es lo mismo dar pasto genificado a dar pasto fresco, porque en el caso del pasto fresco vamos a tener una gran cantidad de agua que va a ser expulsada. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos de garantizar y saber la cantidad de pasto que tenemos en un área determinada. Una vez que nosotros ya tenemos ese dato, ¿verdad? Tenemos la cantidad de pasto, tenemos la cantidad de pasto que va a consumir el ganado, ¿verdad? En este caso, si fuera de 400 kilos, estamos hablando que va a consumir 40 kilos diarios. Si nosotros en el pasto, en un metro cuadrado, un ejemplo, nos dio 20 kilogramos, entonces eso lo multiplicamos, los 20 kilogramos, por los 10.000 metros cuadrados y nos da la cantidad total de pasto. Luego dividimos lo que nos va a consumir las 5 vacas, ¿verdad? Lo dividimos entre la cantidad de pasto que tenemos y entonces eso nos va a dar los días de pastoreo que nosotros le vamos a dar a ese potrero. Y una vez que tengamos ese dato, perfectamente nosotros podemos meter el ganado. Si nos da que vamos a tener 3 días lo vamos a tener el ganado ahí sin problema alguno. Ya sabemos que no vamos a hacer un sobrepastoreo o que no vamos a perder el pasto y que vamos a tratar de garantizar. Luego se sacan los animales. Una vez que sacamos los animales, vamos a aplicar una fertilización para que dentro de ese manejo que nosotros estamos dando, nosotros podamos tener un rebrote rápido del pasto y no tengamos ningún problema. Además que debemos de garantizar a realizar el control de maleza correspondiente para evitar de que se nos inunde de maleza y que también se nos pueda perder el pasto. Entonces, esta es una de las formas que nosotros podemos manejar los pastos, ¿verdad? Todos estos pastos que yo mencionaba, ¿verdad? Tienen una buena cobertura, son pastos invasores, lo cual nos garantizan tener una alta tasa de rebrote y por lo tanto vamos a tener una buena cantidad de pasto. Entonces luego nosotros, ¿cuánto le vamos a dar de descanso a estos potreros? Le vamos a dar de descanso 35 a 40 días, más o menos pero eso va a depender siempre que nosotros hagamos nuevamente, cuando ya terminaron los 30, 40 días, entonces nosotros volvemos otra vez de nuevo a hacer el recuento de qué cantidad de pasto es la que tenemos, de la misma forma a como yo les he manifestado acá. Y ya con ese dato, pues perfectamente nosotros podemos saber la cantidad de animales que vamos a meter en el pasto sin llegar al sobrepastoreo o que vayamos teniendo ya, digamos, algunos parches vacíos donde prácticamente quede la tierra. Entonces, por lo tanto, para eso es que nosotros recomendamos dar un buen manejo. Y como les digo, si nosotros tenemos suficiente pasto y se nos llegó el momento de que nosotros tenemos que cosechar ese pasto, pero que tenemos suficiente alimento para el ganado, pues lógicamente lo cortamos, lo ensilamos o lo enificamos, ¿verdad? Para guardarlo para la época de verano. Esas son, digamos, algunas de las recomendaciones que nosotros podemos establecer. Hay muchas otras recomendaciones, ¿verdad? Como son, en este caso, darle suficiente agua también a los animales. Es importante que si pudiéramos nosotros por proporcionarle
agua a los animales en los potreros sería excelente, porque recordemos que el agua desempeña una función vital dentro del organismo y que no podemos darle, digamos, agua de mala calidad. Entonces, en dependencia de las condiciones que nosotros tengamos o de la facilidad que nosotros tengamos para cosechar el pasto o para tener mejores rendimientos, de esa manera nosotros vamos a poder tener mejor alimentación de los animales. Lo importante acá es que nosotros hemos mencionado pastos de corte y pastos de pastoreo. Hemos mencionado también bancos de proteína. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros no podemos dar solo gramínea, ¿verdad? Gramínea me refiero a plantas de hoja angosta. Y las leguminosas sabemos que son o que tienen hoja ancha. En este caso podemos hacer una comparación del nacedero, es una hoja ancha, con el camerún, que tiene una hoja angosta. Entonces, en este caso, el camerún es una gramínea y el nacedero es una leguminosa. Entonces, generalmente tenemos problemas porque solamente algunos productores proporcionan pasto de corte o gramínea, en este caso, proporcionan gramínea y no le proporcionamos la proteína al animal. Entonces, eso está como que nosotros comamos únicamente arroz, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, nunca vamos a, o sea, lo que nos va a dar nada más es energía. En este caso, nosotros siempre, ¿verdad? Hacemos un gallo pinto, ¿verdad? Que nosotros lo conocemos perfectamente. Y es lo mismo que nosotros debemos darle a estos animales. O sea, una ración balanceada. ¿Cuánto debemos de darle de gramínea? Nosotros debemos aportarle al animal aproximadamente un 35% debemos darle un 65% de gramínea y un 30% de leguminosa. El otro 5% lo podemos complementar con sales minerales, sal común, ¿verdad? Para que nosotros podamos estar dando una ración balanceada. Esto es importante porque recordemos que sobre todo cuando el animal está dando leche, si nosotros no le ponemos en el comedero o no le ponemos en el potrero su gramínea y su leguminosa, entonces quiere decir de que la producción de leche va a bajar y él va a tener que movilizar, digamos, algunas reservas que tenga en su organismo y ponerla en la leche. En este caso, ustedes saben de que la leche tiene bastante calcio y por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Que el animal va a movilizar el calcio de los huesos, ¿verdad? Y lo va a poner en la leche si nosotros no se lo suministramos en el alimento. Por ese motivo es la gran importancia de que nosotros tengamos que darle al animal sus sales minerales importantísimas, sobre todo para el desarrollo y para la producción. Y también recordemos que cuando los animales están gestantes, ¿verdad? Necesitan de altos contenidos de proteína y así vamos a tener, digamos, el ternero o la cría que va a nacer, va a tener un excelente peso al nacer. ¿De qué depende? Depende mucho de la alimentación. ¿De qué depende de que un animal no se nos enferme? Depende de la alimentación. Entonces, por ese motivo es que nosotros debemos de proporcionar alimento o forraje, ¿verdad? Pasto de alta calidad nutritiva que podamos nosotros brindarle todas las condiciones necesarias para que podamos tener un buen desarrollo de los animales. Entonces, le dejamos estas recomendaciones, ¿verdad? Que sean de mucha importancia para que ustedes las pongan en práctica. Poco a poco podemos nosotros ir incorporando, digamos, todas estas tecnologías que nos ayuden a mejorar los rendimientos, tanto productivos como reproductivos de los animales. Muchas gracias.
Ok, muchísimas gracias, don Daniel.